El libro de Urantia, documento 122, el nacimiento y la infancia de Jesús. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del auto-otorgamiento de Micael, y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados preparado por los Melquisedec, con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último auto-otorgamiento. Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo de su gente, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del auto-otorgamiento. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión de familia de los 12, seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominando a 3 posibles parejas que en la opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del auto-otorgamiento para la proyectada encarnación de Micael. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y a María. Posteriormente compareció ante María, dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño auto-otorgador. Abro paréntesis. La anunciación del arcángel San Gabriel se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 30. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios". Versículo 31. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Mientras el arcángel San Gabriel anunciaba acá en la tierra a María su maternidad, Jesús se preparaba en el cielo para su encarnación acá en la tierra. Por eso respondió Jesús a los judíos: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esto lo podemos encontrar en Juan 8, versículo 58. Para continuar con el relato de lo que sucedía en el cielo durante la anunciación a María, debemos saber que Jesús en el cielo es conocido por todas las huestes celestiales como Cristo Micael. Y que si él acá en la tierra tuvo hermanos terrenales, también en el cielo tiene un hermano celestial llamado Emmanuel, y es a él quien Jesús encarga su reino celestial, mientras el mismo Jesús de Nazaret vive humanamente acá en la tierra.
Primero, José y María. José, el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos, aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham y, por intermedio de este venerable patriarca, a los sumerios y noditas, y a través de las tribus sureñas del antiguo Hombre Azul hasta Andón y Fonta. David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba al origen de José directamente a Adán. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles y herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común, apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión en Urantia. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas tales como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes, o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. O sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que la gente común pudieran comprenderlo y recibirlo. Por eso Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres de auto-otorgamiento. Segundo, Gabriel se aparece ante Elizabeth. En verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío y su madre Elizabeth pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús.
Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María. Y dijo Gabriel: mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del Libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino, y que tú lo llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón porque llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Esta visión aterrorizó mucho a Elizabeth. Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no mencionó nada a nadie, sino a su marido, hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en que visitó a María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido inmediatamente, sino tan solo 5 meses más tarde. Cuando le contó la historia de la visita de Gabriel, Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda la experiencia por varias semanas. Solamente comenzó a medio creer, aunque sin demasiado entusiasmo, en la visita de Gabriela a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba encinta. Zacarías estaba grandemente perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth, aunque, a pesar de su propia edad avanzada, no dudaba de la virtud de su esposa. Unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño muy notable y entonces pudo convencerse de que Elizabeth daría a luz un hijo de destino, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Gabriel hizo su aparición ante María a mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo, mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Más adelante, cuando María supo sin lugar a dudas que iba a ser madre, persuadió a José que le permitiera viajar a la ciudad de Judá, más de 6 kilómetros en las colinas al oeste de Jerusalén, para visitar a Elizabeth. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición ante la otra. Naturalmente deseaban encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro de sus hijos. María permaneció con esta su prima lejana por 3 semanas. Mucho hizo Elizabeth para fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de modo que ésta regresó al hogar más plenamente dedicada a su misión futura de madre del hijo de destino, a quien muy pronto daría a luz, presentándole al mundo un bebé indefenso como cualquier otro común y normal del reino. Mientras que María era informada en su vivienda por el arcángel San Gabriel de que traería al mundo un hijo de destino, o sea, de descendencia divina, Emmanuel en la morada celestial confirmaba a su hermano celestial Cristo Micael
que él comenzaría su vida en la tierra como hijo de María casada con José. Y así le dijo: esta vez vas a aparecer en Urantia, el desordenado y turbulento planeta que has elegido, no en forma mortal adulto, sino como un recién nacido desamparado. Por otro lado, acá en nuestro planeta Lucas lo describió así: el sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se perturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo. Zacarías y Elizabeth tuvieron un gran regocijo con la llegada del hijo, tal como Gabriel había prometido. Al octavo día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, lo llamaron formalmente Juan, así como se les había mandado. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret para entregar a María el recado de Elizabeth, la buena nueva del nacimiento de un hijo cuyo nombre sería Juan. Los padres aleccionaron a Juan desde su más tierna infancia para que supiera que su destino consistía en ser un dirigente espiritual y un maestro religioso. Y el terreno de su corazón siempre respondió a la semilla de esta idea, pues aun cuando niño se le encontraba frecuentemente en el templo durante los oficios de su padre y profundamente le impresionó la significación de todo lo que veía. Tercero, la anunciación de Gabriel a María. Cierta tarde, al ponerse el sol antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto a una mesa baja de piedra, y una vez que ella recobró su compostura, díjole: vengo a instancias de mi maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo, y en el momento propicio serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué. Josué, traducido al griego, significa Jesús. Y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie, excepto a José y a Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación
que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal del Hijo de destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá, y el Señor de toda la tierra te cobijará. Durante muchas semanas María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación, hasta que estuvo segura de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido. Al escuchar José este relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. Primero dudaba la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada al reflexionar sobre cómo podría ocurrir tales cosas. ¿Cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo de destino divino? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías, aunque el concepto judío no presuponía que el libertador esperado fuera de naturaleza divina. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró a ir a visitar a Elizabeth. Abro paréntesis. Un personaje de naturaleza divina es para los terrenales un ser con dones sobrenaturales llamado Dios, pero que en los cielos es un ser galáctico, conocedor de dicha galaxia local, y que para hacerse jefe de los planetas que conforman esta galaxia local y también de sus habitantes, deberá contar con la aprobación de la Deidad Suprema y el Espíritu Infinito. Por lo tanto, Jesús fue la imagen humana del Dios invisible, Deidad Suprema, para que anunciara a la humanidad la existencia de dicha Deidad Suprema y que por medio de Jesús la humanidad supiera quién es el creador de todo lo existente en los universos. La omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y el deseo de la Deidad Suprema es desdoblada espiritualmente hacia Jesús, menos la preexistencia de todo conocimiento que solo le concierne a la Deidad Suprema. Juan comprueba esto en los versículos 10-30. Él declaró que es uno con su Padre y que Él es igual a Dios. También aclara su relación divina en los siguientes versículos. Vayamos al capítulo 5, versículos 17 al 18. No solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Jesús y la Deidad universal son y actúan como uno solo. Por eso dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto lo podremos encontrar en Juan 14, 6. Cierro paréntesis. En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres Joaquín y Ana, sus 2 hermanos, sus 2 hermanas, y sus padres consideraban con escepticismo la misión divina de Jesús, aunque por supuesto en ese entonces nada sabían de la visitación de Gabriel.
Pero María sí le confió a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Cuarto, el sueño de José. José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz un hijo extraordinario. Hasta él cierta noche experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas: José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María, y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida, y su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá a tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María sobre la visitación de Gabriel, ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. En todas estas visitaciones no hubo mención alguna de la casa de David. Nada se dijo que indicara que Jesús estaba destinado a ser el libertador de los judíos, ni tampoco que sería el ansiado Mesías. Jesús no era el Mesías como lo habían anticipado los judíos, sino el libertador del mundo. Su misión era para con todas las razas y los pueblos, no para un solo grupo. José no prevenía del linaje del rey David. María tenía más descendencia davídica que José. Es verdad que José tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano, pero eso se debía al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de esa generación de José, siendo un huérfano, había sido adoptado por Sadoc, un descendiente directo de David. De allí que José también fuera considerado como formando parte de la casa de David. Abro paréntesis. Recuerden que Sadoc fue el sacerdote quien ungió a Salomón como rey, aunque Absalón era el primogénito de David. Absalón se adelantó a celebrar su subida al trono sin saber que su padre David ya le había prometido a Betsabé el reinado de su hijo Salomón. Cierro paréntesis. Se intentó atribuir a Jesús muchas de las así llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento mucho tiempo después de su vida mortal en la tierra. Durante siglos los profetas hebreos habían proclamado la llegada de un libertador, y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas como refiriéndose a un nuevo gobernante judío que ocuparía el trono de David y que, usando los mismos métodos milagrosos de Moisés, establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa, libre de toda dominación extranjera. También muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas
para parecer que se conformaban con uno u otro episodio de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Aunque el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo se cambió a una virgen dará a luz un hijo, lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se refieren al árbol genealógico de José y María, originados después de la carrera terrestre de Micael. Muchos de estas cepas contienen bastante el linaje del Maestro, pero en general no son genuinos y no es posible confiar en ellos como ciertos. Los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación de modificar las antiguas profecías para conformarlas con la vida de su Señor y Maestro. Quinto, los padres terrenales de Jesús. José era un hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre. Pero durante los primeros años de su vida matrimonial, entre paréntesis, durante la niñez de Jesús, sufrió varios periodos de leve desaliento espiritual. Estas manifestaciones temperamentales se habían mejorado considerablemente poco antes de su muerte prematura y después de que la situación económica de su familia había mejorado por su progreso de carpintero a próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta, raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas si se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia inusitada, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura y extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Emotivamente Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste. Pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres. En otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas.
de María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio para su tiempo y posición social. Él era un pensador. Ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño de ojos negros, María rubia oscura de ojos pardos. Si José hubiera vivido, sin lugar a dudas hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes. Pero en último término, su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa. Allí se conocieron José y María cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías en la casa de María en las afueras de Nazaret, cuando José contaba con 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa alistada con tanto amor al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar en Belén de Judea. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como el libertador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia occidental o helenística de la ley de los profetas. Los macabeos. Abro paréntesis. En el año 137 a.C. subió al trono el rey Antíoco Epífanes, quien en aquellos días con un fuerte ejército de carros, elefantes, jinete y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, venciendo a Ptolomeo. Este Ptolomeo pertenecía a la dinastía de los faraones.
En el año 143, después de haber vencido a Egipto, se devolvió hacia Israel, en donde a los 2 años de tomada publicó un edicto en donde ordenaba que todos formaran un único pueblo, o sea, egipcios e israelitas con iguales costumbres y con la misma religión, que cada uno abandonara sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Los macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco VI Epífanes. Fueron Judas Macabeo y su hermano Jonatán, hijos de Matatías, quienes lograron dicha liberación. Con estos líderes era que la generación de María se identificaba, y en base a estos sucesos esperaban que Jesús apareciera como un Mesías al estilo de los Macabeos. Los sucesos de este relato lo podrán encontrar en el Antiguo Testamento de la Biblia en Primera y Segunda de Macabeos. Cierro paréntesis. Gracias por haber llegado hasta el final. Los ángeles, arcángeles, querubines y huestes del universo que guían hacia la verdad, bondad, el bien, el amor y la belleza, y que trabajan de la mano con el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, les llene de bendiciones sus hermosos corazones.